Buenos días con todos. El día de hoy iniciamos con este seminario gratuito. Reciban el saludo de Magisterio. Un saludo para todos los colegas que nos están viendo a través de Zoom, a través de del Facebook, y un saludo para los maestros que se encuentran aquí presentes. El día de hoy vamos a abordar un tema importante en esta primera etapa. La segunda etapa ya entra otra maestra, pero ahora vamos a abordar evaluación formativa. En el mes de febrero ya habíamos hecho un preinicio de evaluación formativa y ya hemos visto qué aspectos debemos de tener en cuenta para desarrollar nuestro trabajo con evaluación formativa. Debemos de conocer el currículo nacional, los estándares de aprendizaje, el marco del buen desempeño docente, y todo eso lo vimos ya en el mes de febrero. Y el día de hoy les voy a comentar algo que justo el día de ayer en un comentario con los profesores me decían lo siguiente, que bueno, yo ya estoy evaluando de acuerdo a lo tradicional, me decían. Y yo le preguntaba y le digo, ¿y por qué de acuerdo a lo tradicional? Y entonces la profesora me dice, de acuerdo a lo tradicional, ¿por qué? Porque ella está tomando exámenes. Y le pregunto, le digo, ¿y por qué tu examen tradicional no tiene que ver con la evaluación formativa? ¿Y qué tendrías que hacer tú para que esto también forme parte de una evaluación formativa? Está prohibido en una evaluación formativa tomar un examen, un cuestionario, un test. Ahora el ministerio ha utilizado ya no la palabra examen. Antes nosotros decíamos, bueno, voy a dar examen de matemática, de comunicación, de ciencia y tecnología, en fin, decíamos, voy a dar mi examen. ¿Qué nos daban? Una hojita con 5 preguntas, ¿no? Eso nos daban. Y me pregunto, ¿y en esta evaluación formativa está prohibido utilizar esa hojita en el que nos dan 5 preguntas? ¿Alguien dice que no se puede hacer? Que quizás se utilicen otros instrumentos, pero está prohibido hacer. Ese examen lo podemos utilizar de diferentes formas y aún hacer evaluación formativa. Y eso era lo que le decía yo a la maestra. Bien. Vamos a ver. Y vamos a iniciar evaluación formativa con esta definición que en realidad es bastante interesante y es algo que nos indica qué es lo que debemos de hacer. Dice, los conceptos de evaluación apuntan y apuestan a 3 vertientes de información: juicios de valor más toma de decisiones, aunque en la práctica lo que predomina es el cúmulo de información, muchas veces mal obtenida y mal medida, y para elaborar juicios de valor subjetivizados y luego no tomar decisiones. Y entonces se exponen un par de conceptos. Esto lo encontramos nosotros en el diccionario pedagógico de Oscar Picardo. Y dice, evaluación es el proceso de obtener información y usarla para formar juicios. A la vez se utilizarán en la toma de decisiones. Eso nos dice Terry Tembrick. Y la otra que nos indica María Antonia Casanova nos dice, es la obtención de información rigurosa y sistemática para contar con datos válidos, fiables acerca de la institución con objeto de formar o emitir juicios de valor respecto a ella. Estos valores permitirán tomar decisiones, consecuentemente corregir o mejorar la institución evaluada. Entonces aquí estamos viendo frente a 2 conceptos que se desarrollan sobre aspectos diferentes. Y viendo el ejemplo que ponía la profesora, por ejemplo, ¿cómo se llama usted, maestra? ¿Cómo se llama? Edith. A ver, Edith, ¿qué tendríamos que hacer con ese cuestionario para que esto pase a formar parte de la evaluación formativa? ¿Utilizarías tú el cuestionario, el examen que antes nos daban, en el que hacemos nos daban 5 o 10 preguntas y nos ponían un puntaje? ¿Eso lo utilizarías?
sería bueno porque el estudiante va a recordar todo lo que ha aprendido. Sería bueno utilizar. Muy bien. Y cuando nosotros definimos evaluación y examen, a veces nosotros confundimos la evaluación con el examen, ¿no? ¿Qué decimos? Voy a dar mi examen de matemática, voy a dar el examen de ciencia y tecnología. Cuando nosotros decimos voy a ser evaluado hoy día, nos preparamos, estudiamos y nos dan una serie de preguntas y decimos hoy día me evaluaron. Y en ese sentido, también la RAE define la evaluación como un examen escolar. Pero por otro lado, nos indica que es una indagación o estudio que se hace acerca de determinadas cualidades, circunstancias de una cosa o de un hecho, porque no solamente se evalúa cuando estudiamos algo, nosotros evaluamos todo y evaluamos diariamente, continuamente. Yo me voy en el carro, por decir, yo voy a llegar de un lugar a otro y tomo un determinado bus, y yo veo que el bus pues se demora demasiado, entonces yo evalúo si voy a seguir tomando ese bus o no voy a seguir tomando el bus, voy evaluando. También nos dice prueba que se hace de la idoneidad de una persona, ejercicio y profesión de una facultad, oficio o ministerio, comprobar o demostrar el aprovechamiento en los estudios. Es un examen de conciencia, es la definición que nos da la RAE. Bien, ¿y qué es evaluación formativa? Entonces, evaluación formativa es un proceso sistemático, metódico, en el que yo tengo la oportunidad de obtener información. ¿Qué tipo de información? De cómo van aprendiendo mis estudiantes. ¿Para qué? Para luego yo tomar decisiones, ver qué voy a hacer. Si el estudiante ha aprendido, entonces evalúo para ver y pasar al siguiente tema. Entonces, aquí tengo dos casos. Tengo un caso. Vamos a ver. Ahí está. Aquí está. Te voy a pasar este casito. Tengo dos casos. Entonces, también evaluaríamos el caso que se encuentra ahí. En la institución educativa, los docentes han realizado una actividad con motivo del Día de la Primavera. El docente responsable ha determinado realizar la actividad por colores. Para tal efecto ha coordinado con otra docente, con quien en cada aula ha separado a los estudiantes por colores, rojo, azul, verde y amarillo. Y seguro que hay muchos colegios donde hacen esta actividad. Es probable. Se inició la actividad, todos los estudiantes se reunieron en el patio, inició el programa cantando el himno nacional. Esto es un hecho que ha ocurrido, es un hecho claro. Durante las actividades los estudiantes estuvieron trabajando solos, los docentes no sabían qué hacer porque ellos no tenían los colores. Algunos aprovecharon el tiempo para realizar sus programaciones, otros ingresaron sus notas. Solo algunos se acercaron a los estudiantes, pero estaban sentados y no decían nada. Bien. También habría que evaluar esta actividad. ¿Evaluamos también la actividad, maestra? Claro que evaluamos la actividad. ¿Le pondremos nota? ¿Calificación? Puede ser, ¿no? Pero lo que nos interesa en esta actividad, ¿qué sería? ¿Qué sería qué es lo que nos interesaría? A ver, los comentarios para aquellos que están en el Zoom. ¿Cómo evaluamos la actividad? Los maestros siempre tienen que estar ahí apoyando a los estudiantes en cómo hacer o qué es lo que debe hacer, no dejarlos solos hacer. Claro. La maestra nos dice que los maestros deben de estar ahí apoyando a los estudiantes, viendo el trabajo, a ver qué nos dicen los que están en el Zoom. Entonces, ¿cuáles fueron los aciertos en esta actividad? ¿Cuáles fueron? Los que se encuentran en el Zoom, por favor, sus comentarios. ¿Cuáles fueron los aciertos de esta actividad? Porque aquí en la actividad hubo aciertos. Errores cometidos también. ¿Y cómo mejorar la actividad? A ver, ¿cuáles fueron los aciertos? Tenemos aquí a los participantes, a ver, maestra Adelaida, que nos acompaña acá. ¿Cuáles fueron los aciertos? Bueno, creo que el primer acierto es promover el trabajo en equipo.
Para mí desde ahí es un acierto. Promover el trabajo en equipo, muy bien. Ahí. Eso es el acierto. ¿Y cuáles fueron los errores? Error. Ajá. Prácticamente abandonar el equipo. Abandonar el equipo fue el error. ¿Y cómo mejorar la actividad? ¿Cómo mejorar la actividad? El docente tiene que visitar los equipos, pero no para decirles qué van a hacer, sino para ponerles retos. ¿Y qué harías? Motivarlos. Para promover la participación, ¿no? Es decir, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué se Claro. te ocurre? Muy Y a bien. ti, y a ti, y a ti. Ajá. Vas sacando lo que cada niño en ese momento necesita, lo que le interesa. Ya lo digo, pues, organícense, autonomía, otro acierto, organícense Claro. y Bien, continúen. Pero aquí el error ha sido... a ver, vamos a ver, aquí en el Zoom tenemos algunos comentarios que nos dicen. Buenos días. Ah, dice que el micrófono está apagado. Bueno, ya está prendido ya. Bendiciones. Ah, no estuvo bien coordinado y bien organizado. Muy bien, fue un error. Acierto, la actividad se da con un grupo de niños que promueve la colaboración. Sin embargo, no había materiales para hacer la actividad, mejorar la actividad, avisar con anticipación de los materiales que debían traer. Bueno, es probable. Bien. La siguiente. Que los docentes deben de estar siempre atentos al desempeño de los alumnos. Si ven que no están avanzando, tienen que cambiar de estrategia. Bien. Los maestros quieren participar también con el micrófono prendido. Podemos, no sé si podemos activar los micrófonos de alguno de los colegas que desean participar. Vamos a coordinar acá con el equipo. Tenemos un equipo técnico que nos está trabajando. A ver, vamos a ver. ¿Está activado el micrófono? Ya. A ver, maestros, ¿alguien quiere compartir su opinión? El micrófono está activado. A ver, vemos si alguien está compartiendo opinión. Ah, caramba. Bien. Entonces, justamente hemos visto aquí los errores cometidos. Hay que ver los aciertos y también qué hacer para mejorar la actividad. ¿Y qué estamos haciendo acá? Cuando nosotros vemos los errores cometidos, los aciertos, entonces estamos evaluando. Y ya estamos frente a una evaluación formativa, porque estoy proponiendo qué voy a hacer para mejorar la actividad. Entonces, ahora retomo a mi pregunta anterior. Si a mí me dan una hojita en el que yo tengo 5 preguntas, yo soy alumno, me dan una hojita en el que me dan 5 preguntas y respondo las preguntas, el maestro recibe mi hojita, ¿también será evaluación formativa? ¿También será evaluación formativa? Si me dan la hojita, ¿también puedo hacer evaluación formativa con ese examen? Para hacer evaluación formativa, ¿qué tendría que hacer? Ya me dan mis hojitas y ocurre que yo respondo 3 preguntas. ¿He respondido las 5? No, lo óptimo es que yo responda las 5 preguntas. Y como he respondido solo 2, entonces acá también tenemos que ver los aciertos, los errores cometidos y qué debo de hacer para mejorar posteriormente, para que mis alumnos pues obtengan resuelvan las 5 preguntas, ¿no? Bien. Aquí también les he compartido otra, pero eso vamos a pasar. Entonces, una evaluación con enfoque formativo, según el Ministerio de Educación, ¿cómo nos ha proporcionado esa idea de evaluación? Y es que nos habla de una evaluación para el aprendizaje y una evaluación del aprendizaje. Una
una evaluación para que el estudiante aprenda. Si a mí me dan un examen, 5 preguntas, y yo no he respondido 3, y el docente se pregunta y dice, pero ¿por qué no ha respondido estas 3 preguntas? Si me dice por qué no ha respondido las 3 preguntas, entonces, ¿qué ha ocurrido con el estudiante? No entendió, no repasó, quizá la estrategia que yo hice no fue la mejor. ¿Y qué tengo que hacer? Cambiar de estrategia, retroalimentar, en fin, tengo que tomar otras decisiones. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy evaluando en este momento para que mi estudiante aprenda, porque estoy viendo los errores que ellos están cometiendo. Si yo tomo el examen, no está prohibido. Yo voy a descubrir ahí qué es lo que sabe, qué es lo que no sabe. Pero la idea es que el estudiante aprenda. Si el estudiante no tiene conocimientos, no va a desarrollar competencias. Entonces, es necesario que el estudiante aprenda. Por eso, cuando nos hablan de evaluación formativa para el aprendizaje, dice que se retroalimenta. El estudiante también tiene que reflexionar y preguntarle, ¿y por qué no respondiste estas 3 preguntas? ¿Qué pasó? Y el estudiante dirá, pues me olvidé, no repasé, no estudié. Y justo con la experiencia el día jueves, pasaba por una de las secciones, el maestro dejó una práctica, y no había nadie quien aplique la práctica. Entonces yo fui y voy y les entrego la práctica a los estudiantes, una práctica de matemática. Y observaba que de los 25 estudiantes, 20 estaban resolviendo. Pero 4 se dormían y 4 en realidad miraban, se cruzaban los brazos y no hicieron nada. ¿Qué tenemos que hacer con esos 4? Entonces hay que tomar una decisión. ¿Por qué los 4 no respondían? Había un problema con ellos. Entonces yo les preguntaba, ¿repasaron? ¿No repasaron? ¿Sabes el tema? No, no sé el tema. Entonces, ¿qué tiene que hacer el profesor? Tomó un examen tradicional. ¿Y qué tiene que hacer el profesor? En ese momento tiene que tomar una decisión. Pero también el estudiante tiene que reflexionar sobre qué está haciendo para aprender, si está aprendiendo o no está aprendiendo. En cambio, en la evaluación del aprendizaje, ya hice todas las actividades para que el estudiante aprenda. Ya termina el ciclo. Ahora yo voy a evaluar de todo aquello que el estudiante ha aprendido. Entonces, ahora sí es la evaluación del aprendizaje. Este tiene un propósito calificador, certificador, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de una evaluación formativa, también tenemos que hablar de una evaluación parcial, que es la evaluación para el aprendizaje, donde nosotros tenemos que ver cuál es el desempeño del estudiante, si el estudiante va aprendiendo, no va aprendiendo, si el estudiante va mejorando o no va mejorando. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta para esto? En primer lugar, los desempeños precisados. No le puedo llenar al estudiante de mucha información, por eso que se precisan los desempeños. Esa información tiene que ser específica para que el estudiante vaya aprendiendo poco a poco. Y en cada una de las clases yo debo de ver si el estudiante va aprendiendo o no va aprendiendo, porque si yo hago una clase y me doy cuenta que un estudiante no aprende, paso a la siguiente clase y el estudiante no ha aprendido, la inseguridad de ese estudiante va a continuar y va a ser cada vez mayor. Pero en una evaluación resolutiva o sumativa, que es una evaluación final, aquí ya se verifica el desempeño del estudiante de cómo ha aprendido durante ese periodo. Puede ser durante ese bimestre o durante el año, ¿no? Pero cuando nosotros nos toman ese examen, el examen que nosotros estamos viendo, que les he indicado, les da un cuestionario con 5 preguntas, el estudiante responde las preguntas, pero muchas veces, después de responder las preguntas, dice, pero esta pregunta yo recuerdo que era así, ¿por qué no lo respondí?
Y justo en ese, luego empiezan a comentar. O en todo caso dicen, no salen y luego comentan. ¿Y cómo respondiste esta pregunta? Yo lo hice así. Ah, ¿que era así? No sabía, de veras. Tienes razón, era así. A ver, agarro mi cuaderno y empiezo a repasar. Después de haber dado esa evaluación, empiezo a repasar. En ese momento, ¿qué hace el estudiante? También está reflexionando sobre su propio aprendizaje. Y eso es lo que también debemos de valorar. Después de tomar una evaluación, esa conversación que tienen los estudiantes entre ellos es importante. ¿Por qué? Porque entre ellos se van a ir corrigiendo los errores que ellos están teniendo. Y entonces, ante una evaluación, ¿qué tiene que hacer el estudiante? En primer lugar, aquí hay que trabajar con la competencia gestión de los aprendizajes de manera autónoma. Muchas veces no le damos importancia a esta competencia. Ya en una de las clases vamos a ver cómo desarrollamos la competencia gestión de los aprendizajes de manera autónoma. Porque esta competencia la debemos de desarrollar de manera continua, todos los días. Cosa que se desarrolla en el estudiante esa autonomía. Y por eso que en una evaluación formativa lo primero que tiene que hacer es promover la reflexión del estudiante. Y es que el estudiante tiene que reflexionar sobre su propio aprendizaje y mejorar. Muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? En una ocasión he tomado una evaluación a algunos estudiantes porque estamos realizando una investigación y había que evaluar a los estudiantes al final de la investigación, el post-test, había que ver eso, y los estudiantes se preocuparon mucho en querer tener la mejor nota. Ellos se preocuparon en eso, ¿no? Les dimos la evaluación y qué ocurrió con ellos, que la mayoría no podía responder, no sabía. El trabajo se hizo en 2 grupos, entonces uno de los grupos no sabía y como no sabía se desesperaron. ¿Qué hizo el maestro o la maestra en esa oportunidad? ¿Qué hizo? Los agrupó de 2 en 2. Ya bueno, como no saben, hagan los 2. Y los 2 estudiantes empezaron a resolver. Pero como los 2 estudiantes querían tener la nota, ellos decían, no, es que no puedo salir desaprobado. Tengo que aprobar. O sea, ellos se preocupaban por aprobar. Ya la maestra los reunió de 3 en 3. Finalmente terminaron resolviendo el examen de 4 en 4. Pero lo que veo acá es, al estudiante le interesaba aprobar, pero no le interesaba aprender. Y les preguntaba a ellos, les decía, ¿qué es más importante, aprender o aprobar? Y le ponía un ejemplo, decía, tú puedes aprobar, tú te puedes copiar el examen del compañero y puedes aprobar, pero has aprendido. No he aprendido. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer? ¿Qué es lo que hay que promover en el estudiante? Que lo importante es aprender. No es la nota viene sola. La nota viene después, cuando tú has aprendido, tú demuestras lo que sabes. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer el estudiante? Reflexionar. ¿Tiene que perfeccionar su propia estrategia de aprendizaje? También tiene que perfeccionar. El mismo estudiante se tiene que preguntar, ¿qué debo de hacer para mejorar? ¿Cómo aplico estos saberes previos al nuevo conocimiento? Pero si nosotros nos esmeramos porque lo más importante es aprobar, entonces no vamos a mejorar. Y eso es un problema que también tienen los padres de familia, ¿no? ¿Qué pasa con los padres de familia? Los padres de familia vienen al colegio y te preguntan. ¿Qué le preguntan a usted, maestra, cuando llega el final de bimestre? ¿Qué le preguntan? Le preguntan por las notas, efectivamente. ¿Y cómo ha salido mi hijo, no? Otra de las preguntas que hace y dice, pero profesora, acá mi hijo tiene C. ¿Y por qué tiene C si ha cumplido con las tareas? O sea, eso es lo que nos dice, ¿no? Pero
nos dice, ¿y cómo va aprendiendo mi hijo? ¿Algún padre de familia le ha preguntado cómo va aprendiendo mi hijo? ¿O algún padre de familia ha venido y le ha comentado, le ha dicho, profesora, mi hijo ha aprendido esto? No, ninguno. Todos están muy preocupados ¿en qué? En la nota. Y es que no estamos dándole importancia al aprendizaje. Por eso que el estudiante también está muy preocupado ¿en qué? En la nota. Y el estudiante es el que debe de reflexionar sobre su propio aprendizaje. Nosotros los docentes, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, entender nuestra propia práctica pedagógica, pero tenemos que observar a nuestros estudiantes, conocer al estudiante, ¿no? Saber cómo aprende, cuál es ese ritmo de aprendizaje, de qué forma va aprendiendo. Yo recuerdo que hace algunos años yo enseñaba y una alumna me decía, profesora, quiero que me leas el problema, porque cuando no me lees el problema yo no entiendo nada. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que leer el problema y le decía, de acá hasta acá, ¿qué has entendido? Y ella, mira, que ella fue bien sincera. Yo en mi casa no puedo hacer la tarea porque no hay quien me lea el problema, pero si alguien me lee, yo sí entiendo. Entonces, ¿qué hacía con ellos? Le leía muy bien el problema y a medida que iba leyendo el problema, ella iba resolviendo. Entonces, es una forma de aprender de ella. Y eso es lo que nosotros debemos de conocer. Muchas veces nosotros nos equivocamos porque tenemos 30 alumnos, tenemos 35 estudiantes, dictamos la clase, recorremos el ambiente, pero no nos damos cuenta cómo va aprendiendo cada alumno. Y tampoco utilizamos nosotros las fortalezas que tenemos ahí, porque en el salón tenemos mucha fortaleza y eso debemos de utilizar. Entonces, el docente, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, reflexionar sobre nuestra propia práctica. Y si el estudiante no responde, ¿qué tenemos que hacer? Pensar, ¿no? ¿Qué debo de cambiar? ¿Cómo debo de cambiar? ¿Qué debo de hacer para mejorar? Entonces, si nosotros nos detenemos a pensar en eso, va a mejorar el trabajo del estudiante. Y lo otro que tenemos que hacer es, bueno, yo ya el estudiante ha aprendido esta semana o este día ha aprendido esto. Y esto que ha aprendido es un saber previo para el siguiente conocimiento. Si este saber previo no está bien asentado en la memoria del estudiante, entonces en la siguiente clase se va a generar mayor inseguridad del estudiante. Esto aprendí bastante de una maestra, acá hemos trabajado con la maestra Adelaida, de una maestra que fue acompañante de primaria. Yo en esa época cumplía una función en el aula de innovación y ella me pidió el aula de innovación para hacer la clase y recuerdo que se puso un propósito. El propósito es tal. Y ella en voz alta comentaba, ya, los estudiantes ya saben esto, ahora me falta el otro propósito. Y empezaba a trabajar. En voz alta comentaba la maestra. Qué interesante me fue ver la clase de la maestra. Y es bien interesante ver la clase de otro maestro porque uno aprende. Nosotros aprendemos. Pero la maestra hizo esta estrategia. Qué bonita. Esa estrategia me gustó. Esa lo voy a hacer yo también en mi clase, ¿no? Entonces eso nos permite hacer un mejor trabajo. Cuando nosotros trabajamos con evaluación formativa, ¿qué tenemos que hacer? Muchas veces nosotros le damos el tema al estudiante. El estudiante repite. Le damos unas preguntas objetivas para que me responda sobre lo literal. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Y esta estrategia es muy buena. Cuando se establece la relación entre la memoria y el razonamiento. ¿La memoria es buena? Claro. Si nosotros no memorizáramos, no tendríamos saberes previos. Es importante. Cuando yo le enseño en primaria al estudiante, ¿usted de qué área es, maestra? ¿De qué nivel es? Muy bien. Entonces, cuando nosotros enseñamos, por ejemplo, enseñamos en primaria, enseñamos matemática,
¿Qué es lo que el estudiante debe saber? La tabla de multiplicar. ¿Y cómo aprendemos? Adelante, maestra. ¿Cómo aprendemos nosotros la tabla de multiplicar? Muchas veces aprendemos la tabla de multiplicar de memoria. Y a veces le tomamos la tabla todos los días. Finalmente el estudiante se acostumbra, ¿no? Pero si esa tabla de multiplicar no la aprendería de memoria, él puede utilizar diferentes estrategias, pero le va a ser más difícil resolver los problemas. En el caso de ciencias sociales, si el estudiante no aprende las fechas, a veces decimos las fechas no son importantes. Claro que son importantes. Por ejemplo, yo quiero hacer una comparación entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en ciencias sociales. Si no sé cuándo fue la Primera Guerra Mundial, en qué año ocurrió, cuál fue el contexto, qué circunstancias se generaron para que se origine esa guerra, no voy a hacer un buen análisis. Entonces, ¿es importante aprender las fechas? También. ¿Y para ello qué utilizo? La memoria. Lo que no voy a hacer va a ser repetir de manera memorística algo, que es algo que me ocurría a mí. Yo tenía en el colegio, tenía muy buenas notas en comunicación, en lenguaje en esa época, tenía muy buenas notas. ¿Pero por qué tenía muy buenas notas? Porque yo me levantaba muy de madrugada, repasaba el cuaderno y me aprendía de memoria todo. Pero solo me aprendía de memoria, que cuando el profesor me preguntaba, respondía todo, hasta los ejemplos los ponía, hasta el puntito que el profesor ponía, todo eso respondía. Pero me faltó una cosa, establecer la memoria con el razonamiento. Porque de pronto en comunicación se enseña el sustantivo, el artículo, el adjetivo, y yo, claro que de memoria sabía, pero relacioné, que es el sustantivo, sabía lo que era el sustantivo, hasta ahí excelente, pero cuando ya me dieron el adjetivo, el artículo, y ahí ya me perdí. Y hice esa relación entre la memoria y el razonamiento, ya no pude, me lo aprendía de memoria. Entonces, ese aprendizaje memorístico es el que no es bueno. Que es buena la memoria, sí, pero tenemos que utilizar eso para relacionar con el nuevo conocimiento. Entonces, yo me quedé ahí. ¿Cuándo aprendí a relacionar con el nuevo conocimiento? Cuando ingresé a la universidad. Ahí recién, caramba, el artículo era esto, y era tan sencillo. Y el adjetivo, el adjetivo era esto, y tuve que poner en práctica, ¿no? Recién ahí empecé a relacionar la memoria con los conocimientos y con el contexto. Pero aprender de manera memorística no es bueno, sino relacionar, ¿no? Y por eso debe de existir una relación grande entre la memoria y el razonamiento. Bien, vamos a ver aquí algunas cosas. Por ejemplo, en este caso, las fórmulas. ¿Son importantes aprenderse las fórmulas de memoria? Claro, porque no muchas veces la puedes relacionar con algo, ¿no? Pero es necesario aprender la memoria. ¿Para qué? Para resolver determinados problemas. Por ejemplo, problemas de física, de caída libre, de movimiento rectilíneo uniformemente variado. De todo eso es necesario aprenderse las fórmulas. Pero cuando se establece una relación entre la memoria y el razonamiento, hay que plantearle preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona? ¿Qué causaría? ¿Qué consecuencias tendría? Entonces, eso permite que el estudiante relacione aquello que aprendió, aquello que está en la memoria, con el nuevo conocimiento. Y como Ausubel dice, entonces acá ya se genera un aprendizaje significativo. Aquí me están dando algunas indicaciones. A ver, por ejemplo, acá tenemos algunas preguntas, ¿no? Dice, ¿qué pasaría si se instaura el fascismo en el Perú? Pero para eso, ¿qué debe de saber el estudiante? ¿Qué es el fascismo? ¿En qué época se desarrolló? ¿Cuál es la filosofía?
Y tendría que conocer también el contexto peruano para que indique, no, puede pasar esto, lo otro, ¿no? Otra pregunta, ¿por qué es importante el esqueleto humano? En lugar de preguntarle cuántos huesos tiene el cuerpo humano, ¿por qué es importante? Entonces, te va a indicar por qué, porque para eso tiene que saber cómo funcionan los huesos, su constitución, cada uno de los huesos. Entonces ya te va a responder la pregunta. Y aquí va a relacionar la memoria con el razonamiento. ¿Qué consecuencias puede acarrear los incendios forestales? Que es lo que últimamente ha estado ocurriendo, ¿no? Y el estudiante ahí te va a explicar, va a empezar a desmenuzar cada uno de los conocimientos que tiene. En el incendio no simplemente no te va a decir ni el calentamiento global ni la contaminación, sino va a haber otros factores. Todos los seres vivos que se encuentran en esa zona, ¿qué es lo que ha pasado con todos esos seres vivos? ¿Qué es lo que va a ocurrir posteriormente? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué medidas debemos de tomar? Cuando nosotros le preguntamos qué consecuencias puede acarrear los incendios forestales, entonces, ¿qué hacemos? Relacionamos la memoria con el razonamiento. Pero también debemos de trabajar promoviendo un aprendizaje profundo. Y para ello, ¿qué debemos de tener en cuenta? El enfoque del aprendizaje. La autorregulación, es decir, autorregular mi propio conocimiento, mi propio comportamiento, de cómo voy a ir aprendiendo, autorregular mi propia estrategia y la autoeficacia. Cada vez más tengo que preocuparme en que todo este conocimiento que tengo debo de utilizarlo y que esto me sirva muy bien para el siguiente conocimiento. Entonces, hay que desarrollar aprendizajes profundos, no aprendizajes superficiales. Cuando se desarrolla un aprendizaje superficial, si yo le enseño un tema y le planteo al estudiante preguntas literales, entonces eso no va a permitir que se desarrolle un aprendizaje profundo. Y debemos de trabajar en realidad preocupándonos en esos conocimientos profundos, no en lo superficial, sino en los conocimientos profundos. Pase por acá, maestra. Ahí al fondo. Bien, ¿y por qué debemos desarrollar conocimientos profundos? Muchas veces le enseñamos un tema y nos quedamos ahí, le hacemos, como les digo, preguntas literales. Y el estudiante no profundiza ese conocimiento. Lo que hay que hacer es profundizar el conocimiento. Yo conozco un determinado tema, pero el estudiante debe de ampliar más ese conocimiento. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Bueno, como tenemos tanta relación con los estudiantes a veces, ellos quieren cumplir la tarea. Vienen y no les interesa cómo. Entonces, un día viene un estudiante y me dice, por favor, ¿puedo entrar al internet? ¿Para qué? Le digo. Es que tengo que entregar mi tarea. Pues yo decía, pues lo tendrá en su WhatsApp, en el correo, en algo, ¿no? Ay, ¿qué tarea es? ¿Puedes mandarme la información? No. Solamente entre al internet y ponga y escriba ahí cuáles son los beneficios de una alimentación balanceada. Imagínense, el estudiante vino y me pidió eso, ¿no? Pero estamos en ese sentido, se están desarrollando conocimientos profundos. Ahora que la tecnología ha avanzado tanto, ya estamos trabajando con la inteligencia artificial. Los estudiantes, ¿qué hacen? Copian y pegan. Bueno, hace algunos años enseñé un área y a los estudiantes les dije, vamos a hacer una investigación sobre la contaminación ambiental del río. Trabajaba cerca del río Chillón. Y había muchos niños que cruzaban por esa zona y les pregunto, ¿y cómo está el río Chillón? Todos me describieron, ¿no? Entonces vamos a hacer una investigación. Ya me entregaron los trabajos, les enseñé cómo debían de hacer, hicimos la introducción, el problema, todo. Le dije cómo me iban a hacer el trabajo. Hicieron la introducción, ¿ah? Entonces les digo ahora a ver, vamos a hacer una exposición respecto a esta introducción. Y lo saco y los chicos no sabían. No sabían qué es lo que habían escrito ahí. ¿Por qué no sabían? Porque simplemente copiaron
y pegaron. Y eso hizo que no aprendieran. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es promover esos conocimientos profundos. Por ejemplo, le mostramos la lámina y le preguntamos, ¿no?, los efectos de los incendios forestales. El estudiante sabe que es un incendio y va para responder esta pregunta, para realizar esta actividad, ¿qué tiene que hacer? Tiene que investigar, tiene que averiguar. Claro que ahora va a poner en el internet los efectos de los incendios y va a encontrar un montón de información, pero esa información hay que comprobarla si de veras el estudiante ha desarrollado. No, hay algunos estudiantes que son muy buenos. Hay que promover esos conocimientos profundos. Si yo le pregunto al estudiante, le planteo esto, me vas a hacer un trabajo sobre los efectos de los incendios forestales y luego hacemos una mesa redonda o hacemos una exposición, el estudiante tiene que explicar por qué. Y ahí le planteamos preguntas que relacionen la memoria con el razonamiento. ¿Qué más? Por ejemplo, en matemática, a veces en matemática la clásica, ¿no? Cuando una ecuación, Juan tiene 3 años y Carlitos 3 años más, la edad de ellos suma tanto y, bueno, ¿cuántos años tiene Juan? ¿Cuántos Carlitos? Y esa es la clásica que hacemos. Pero contextualizamos, ¿qué tal si le contextualizamos con la cantidad de vitaminas, de proteínas, con el transporte, con otras cosas? Contextualizamos esos problemas matemáticos. Entonces, ¿qué va a permitir el desarrollo de estos problemas matemáticos? Que el estudiante no solamente aprenda matemática, sino también aprenda otros conocimientos relacionados a su contexto. En una ocasión nosotros hemos hecho una situación significativa relacionada a la alimentación en matemática. Cuando hicimos sistema de ecuaciones, ¿qué trabajo hicimos acá? Sistema de ecuaciones, pero lo primero que hicimos fue buscar la información del valor nutritivo de los alimentos. Y el Ministerio de Salud ha trabajado grandemente haciendo conocer ese valor nutritivo de los alimentos peruanos. Y ahí yo me enteré que el cuyuro es un gran alimento. El cuyuro es una alga que crece en las lagunas, que tiene una gran cantidad, un valor nutritivo muy bueno. Y ahí me entero que, por ejemplo, entre las quinoas, las diferentes variedades de quinoas también tienen diferentes valores nutritivos. Me entero que la cebada tiene una gran cantidad de fibra y que es bueno comer pues el sanguito, la machaca de cebada, ¿no? Y nos enteramos de eso, de esas cosas. Y mira que con productos que están a nuestro alcance podemos preparar alimentos. Los estudiantes, ¿qué hicieron? Estábamos en matemática y lo primero que hicieron fue revisar esa tabla de composición, de la composición peruana de alimentos. Revisaron toda la tabla, desarrollamos el tema de sistema de ecuaciones y buscando la información de la tabla, ellos plantearon sus problemas con sistema de ecuaciones. ¿Qué aprendieron ahí? Que un producto tiene mayor cantidad de hierro, que el otro producto tiene mayor cantidad de proteínas. Y yo les preguntaba, ¿y por qué es importante consumir la proteína? ¿Por qué es importante? Haciendo matemática, ellos profundizaron sus conocimientos en la importancia del hierro, en la importancia de la proteína, en la importancia de las calorías, de la fibra, de todo eso. Y les preguntábamos a ellos qué es lo que comían. Entonces, y también hicimos un análisis entre el pollito broster, ¿no? El pollito broster y los otros alimentos. Entonces, entre ellos empezaron a ver qué es lo que deberían de consumir. Miren, y ahí en ese tema solamente, planteándole situaciones contextualizadas, ¿qué se logró? Que el estudiante no solo aprenda matemáticas, sino también
otras cosas. Y eso es importante, por eso desarrollar los conocimientos profundos, no solamente a partir de un área, sino también a partir de un área sobre ese tema nada más, no, sino proyectarnos a otras competencias, a otros temas. Por ejemplo, en este caso, cuando se dice, ¿cuándo se inició la segunda revolución industrial? ¿Cuándo? No hay un día en el que se diga, este día se inició la revolución industrial. No hay un día, porque todo este proceso fue pasando en determinados tiempos, ¿no? Determinados periodos. Y entonces ellos van a preguntar, ¿cuándo se inició? Van a buscar el día y no van a encontrar el día. Pero a medida que van buscando esa información, entonces van a tener otra información, van a obtener dónde se inició y qué factores influyeron para esta revolución industrial. Y ahora le preguntaríamos qué factores influyeron para el desarrollo tecnológico, porque en estos últimos 20 años, tenemos 24 años de este siglo, la tecnología ha avanzado mucho más que lo que avanzó en el siglo pasado. En el siglo pasado teníamos todo un siglo y hasta el año 2000 creo que recién utilizamos la laptop con este nuevo sistema, porque antes cuando utilizábamos la computadora, ¿cuáles eran? La 586, que era la más avanzada, ¿no? 386, 486, 586. Luego vino otro sistema tecnológico, hasta que luego ya tenemos la tecnología, las computadoras más avanzadas, inclusive el celular. En el siglo pasado, ¿cómo nos comunicábamos? Hasta los años de 1980 teníamos esos teléfonos de discado, ¿no? Luego salieron los digitales, pero eran teléfonos de casa. De pronto salieron los celulares, pero esos celulares grandazos, a los que le llamábamos ladrillos, que parecía esta botella, ¿no? Que no había ni dónde esconderla. Y que las llamadas eran ilimitadas, las llamadas eran carísimas. Para tomarse una foto, yo no sé, por ejemplo, yo tengo fotos muy escasas de mi niñez. ¿Por qué? Porque ni el fotógrafo estaba ahí, pero ahora pues se toman las fotos. Eso, tenemos el celular y cualquier cosita foto. Por eso que nuestros estudiantes cuando van al aula también están tomándose las fotos y a veces hacen cosas, publican en el TikTok cosas que a veces afectan a los otros, ¿no? Bien, entonces cuando nosotros preguntamos dónde se inició y qué factores influyeron, ellos van a tener que investigar. Y hay que hacer que el estudiante te explique. Muchas veces nos da la información así, lo proyecta, si no lo proyecta, no lo explica. Entonces, ¿qué hago yo? Me dicen, ya, ¿hiciste el trabajo? Sí. Sale a hacer la exposición y salen con su cuaderno. Yo, el cuaderno acá, el cuaderno ahí. Ahí, sí, el cuaderno ahí. Ahora dime solamente aquello que sabes. Porque la primera vez me va a decir aquello que sabe, como ya sabe que no le voy a permitir el cuaderno, la segunda vez va a tener mayores conocimientos, la tercera, y así sucesivamente va a ir mejorando. Y cuando nosotros hacemos evaluación formativa, hay una gran preocupación, tanto del docente como del estudiante. Y esto debemos de tenerlo muy en claro. Uno, ¿qué estrategia voy a utilizar para que mi estudiante aprenda? Y es que la evaluación formativa va muy relacionada con nuestro propio trabajo en el aula. La necesidad de aprendizaje de mis estudiantes. Yo, ¿cómo me doy cuenta qué cosa necesita aprender el estudiante? ¿Qué debo de hacer para darme cuenta de eso? ¿Cómo voy a evaluar? Y esa era nuestra preocupación. Yo le decía cuando iniciamos esta disertación que una de las maestras justo el día de ayer me comentaba
Ah, no, yo ya estoy evaluando de acuerdo a lo tradicional. Y le digo, ¿y por qué? Porque le estoy dando cuestionarios continuamente. El cuestionario, el examen, les pregunto nuevamente, ¿está prohibido utilizar en esta evaluación? ¿Por qué está prohibido usar en la evaluación formativa? La preocupación del estudiante debe decir, ¿cómo voy a ser evaluado? Porque ahora nuestra evaluación es permanente, todos los días yo veo cómo el estudiante va aprendiendo. ¿Y cómo veo? En el desempeño del estudiante. Veo si aprende, no aprende. ¿Qué más? ¿Es más importante aprender o aprobar? Esto debe ser, en esto debemos de trabajar bastante nosotros. Porque el estudiante se preocupa por la nota, pero no se preocupa por aprender. ¿Qué tengo que hacer para ir mejorando? ¿Y cómo voy avanzando? No sé si en algún momento el profesor le pregunta y le dice el estudiante, profesor, yo vine en abril, en marzo. ¿Cómo me vio usted en marzo? ¿Y ahora cómo me ve? ¿Cree usted que voy aprendiendo? Y yo le pregunto como profesor, ¿qué sabías en marzo y qué sabes ahora? ¿Has avanzado? En una evaluación formativa, una evaluación se realiza no solamente desde el punto de vista del docente, sino también desde el punto de vista del estudiante, porque hay una preocupación en ambos casos. Entonces, cuando evaluamos, ¿para qué evaluamos? Para ayudar a aprender. ¿Para qué más? Para corregir los errores que se están cometiendo, para reflexionar sobre la estrategia utilizada, pero para ayudar a aprender, ¿solamente el docente tendrá que evaluar para eso? También el estudiante. El estudiante tiene que ir evaluándose continuamente para ayudarse él en su aprendizaje, para corregir los errores que va cometiendo y para reflexionar sobre la estrategia utilizada. ¿Para qué más? Para evitar el fracaso en las instituciones educativas, para mejorar el aprendizaje y para que el estudiante reflexione sobre su propio aprendizaje. Entonces, ¿para qué se evalúa? Desde el punto de vista del estudiante y del docente. Aquí en ambos casos hay una acción de reflexión, tanto en el docente como en el estudiante. Cada uno para mejorar esa estrategia, pero especialmente en el estudiante para desarrollar esa autonomía. ¿Para qué se evalúa? Vamos a ver ahora un resumen. Miren, cuando nosotros evaluamos, lo que tenemos que hacer es promover ¿qué cosa? La relación entre la memoria y el razonamiento. ¿Qué más? Un aprendizaje centrado en la comprensión, en el razonamiento. Plantear preguntas que generen razonamiento. Potenciar en el estudiante un enfoque profundo. Y si nosotros hacemos esto, estamos evaluando para el aprendizaje. Muy bien, hasta aquí hemos terminado con esta sesión. Esperamos continuar y en la siguiente sesión que hagamos de evaluación formativa vamos a hacer un taller en el que cada uno de nosotros va a empezar a plantear determinadas actividades para ver cómo estamos trabajando con evaluación formativa, si lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo, si estamos logrando o no lo estamos logrando. Muchas gracias por su participación en esta primera parte de evaluación formativa. Nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias también a todos aquellos que están presentes en esta reunión.